Vamos a contestar una pregunta que pues ha hecho una revolución en los medios de comunicación. Es relacionada, por variar, con el Medio Oriente. Dice así: Trump mencionó el anexo de Gaza a Estados Unidos, comentando que reubicaría a los palestinos en otro lugar. ¿Cómo afectará esto la relación entre Estados Unidos e Israel? ¿O se reforzará la alianza entre Israel y Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump? Bueno, pues esta pregunta es muy importante porque acabamos de ver de qué forma, después de que un grupo de terroristas llamados Hamas, que idearon invadir la franja de Israel entre Gaza e Israel, que es la franja que se conoce en Israel como los kibbutz, donde habitaban puras familias de civiles, familias con 2 o 3 hijos, con bebés, etcétera, etcétera. Y la masacre que hicieron, ¿verdad? La carnicería y el derramamiento de sangre que hicieron fue terrible. Esto propició que el gobierno de Israel, pues que ninguna nación se va a quedar con los brazos cruzados cuando entran a agredirnos extranjeros, principalmente grupos terroristas. Contestaron, entraron a la ciudad de Gaza y persiguieron al grupo de Hamas, y pues se suscitó una cadena de comentarios que habían cometido genocidio, que estaban a los civiles matándolos, que estaban muriéndose de hambre, tantas mentiras que estaban siendo propagadas por el mismo grupo de Hamas dentro de la ciudad de Gaza. Entonces ahora el presidente Trump, que ha entrado a la administración nueva de Estados Unidos, pues ha decretado, ha dictaminado, cosa que todavía no se llega a un punto oficial, de que Gaza está completamente destruida. Casi habitaban 2 millones de gazaítas o de ciudadanos palestinos ahí. ¿Y de qué forma se le puede ayudar a esa gente? Bueno, pues mientras exista el grupo Hamas o los poquitos que quedan, que todavía mantienen algunos rehenes, nunca se va a poder lograr la paz. ¿Por qué? Porque ellos han jurado en su propia constitución destruir a la nación de Israel. Entonces, ahora se ha propuesto que pues se convierta a Arabia Saudita hace 4 o 5 días. Estamos en la primera semana de marzo del año 2025. Arabia Saudita acaba de proponer de que ellos pueden invertir millones de dólares en Gaza para reconstruirla, para levantar ciudades, hospitales, etcétera, etcétera, porque ninguna nación quiere aceptar a los palestinos. Esto es muy interesante. Los mismos que se quejan de que Israel los agredió y que están matándolos de hambre y de sed, ni Egipto, ni Jordania, ni Irak, ni Líbano, ninguna nación árabe acepta al pueblo palestino, porque saben lo revoltosos que son, los revolucionarios que son y que no se van a quedar en paz. Entonces, la relación entre Israel y Estados Unidos se ha estrechado aún más. El mismo ministro Benjamín Netanyahu aprobó la propuesta de Trump y pues él está contento, ¿verdad?, de que puedan ya controlar esta zona marginal que es la que más problemas ha producido a los ciudadanos israelitas, ya que desde 1948 que los judíos regresaron a su tierra, no han dejado por más de 73 años de mandarles cohetes desde Gaza continuamente, y ahora unidos con el grupo terrorista Hezbollah, que también está siendo ya completamente desbaratado por Israel en el Líbano. Así que esto ha reforzado la alianza entre Israel y Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump, gracias a Dios. Bueno, continuamos con esta tercera y última parte, Trump y el futuro de Estados Unidos. Una serie, se los digo con todo mi corazón, de las más pesadas que me ha puesto Dios para poder transmitir a su pueblo. Una serie importante, una serie durante todos estos meses. Usted no sabe las luchas espirituales que hemos tenido mi esposa y yo. Por cierto, le pido que oren por ella, está bastante enferma. Este lunes le dan resultados, a ver, tiene un problema aquí en el cuello. Y en fin, ¿verdad? Le hicieron una CT scan, una tomografía, aquí no tiene nada. Del exterior no tiene nada, entonces están viendo que ver qué tiene en el cuello. Les pido sus oraciones. Por eso no pudo venir Marta. Les manda muchos saludos, besos a todas las mujeres, ¿verdad? Y que puedan todos ustedes
abrir su corazón a la palabra de Dios. Pero hemos tenido unas luchas tremendas, no se imaginan, y tal vez por esta serie el diablo está enojadísimo, pero enojadísimo, porque hay una forma en la que él puede mantener a la gente, es en la ignorancia. Acuérdense ustedes el versículo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, cuando no tenemos la información adecuada y ya no se predican estas cosas en los púlpitos, entonces el diablo juega, como decía el pastor Roy, entretienen nada más, mantienen a la gente ahí contenta, etcétera, etcétera, pero mal informada. Y tenemos nosotros que llegó la hora de poder decir la verdad. Bueno, es interesante en esta última parte, es interesante también la opinión de Europa, porque independientemente que ahora con las elecciones hubo un ataque tremendo y pues la mayor parte de este país creían que de alguna forma definitiva iba a ganar la señora Harris y ganó el presidente Donald Trump. Es increíble que Europa manifestó también, aunque no votan desde luego, pero se hizo un censo, una data y opinión de europeos para preguntarles en la Unión Europea qué candidato ganaría las elecciones, si Harris o Trump. Escuchen ustedes las estadísticas de algunas naciones de Europa, lo que contestaron. Dinamarca votó el 80% por Harris. Alemania, el 70% por Harris. España, el 70% por Harris. Suecia, el 73% por Harris. Inglaterra, el 65% por Harris. Escocia, el 56% por Harris. La pregunta es, ¿qué le pasa a Europa? O sea, ¿a qué condición ha llegado Europa por la influencia ahorita del Islam? Por ejemplo, Inglaterra es un país, es una nación ya islámica, Inglaterra. El alcalde europeo es islámico, más de 30 ciudades de Inglaterra son islámicas, me refiero a que los alcaldes o los mayors son musulmanes, y la mayor parte de los musulmanes que han llegado a Alemania y a Francia, no se imaginan ustedes los desastres, las violaciones y lo que han hecho. Y ahora hay un movimiento tan fuerte en Europa. Pasó hace una semana en Holanda, ¿se acuerdan? Que hubo un partido de fútbol y estaban esperando un movimiento preparado ya de antemano con una semana de anticipación para que el equipo de Israel lo esperaran afuera del estadio, los agredieron, los patearon, los mandaron al hospital. Y todo dirigido por musulmanes. Entonces Europa ya es un país viejito, porque por cada europeo hay 7 musulmanes que nacen. O sea, el europeo ya no se está reproduciendo. Es el 0.2% casi dentro de la demografía de Europa del porcentaje de personas que se reproducen. Entonces, en 5 años o en menos de 8 años, Europa es un continente musulmán. La influencia del Islam en Europa es completamente desastrosa. Ahora es entender también, ¿verdad?, que vamos a comprender en segundo lugar, ¿cómo es posible que Dios trabaje a través de seres humanos imperfectos? ¿Cómo es posible que Dios haya podido trabajar con Abraham cuando se echó un clavado con la sirvienta Agar? ¿Cómo es posible que Dios trabaje con David y le llame un varón conforme al corazón de Dios cuando comete adulterio y mata al esposo de Betsabé? ¿Cómo es posible que Dios haya trabajado con el apóstol Pablo cuando Pablo mató cristianos, perseguía a cristianos y odiaba a los cristianos, y se convierte en el apóstol más grande después de Jesucristo, en el cristiano más grande de toda la historia? Vamos a contestar todas estas preguntas, son importantes para entender la mente de Dios. Dice en Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Por ejemplo, rápidamente Dios le dice a las mujeres en 1 Pedro capítulo 3, mujer, si tú eres cristiana y estás casado con un no cristiano, no le prediques. Aparentemente es una contradicción, ¿no es verdad? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la mujer podría decir, oye Señor, no te entiendo, me estás diciendo que si no le predico a mi esposo no se va a convertir. Cállese y no le predique. ¿Por qué? Porque Dios conoce la naturaleza del hombre y le dice a la mujer en 1 Pedro capítulo 3 versículos 2 y 3, gánalo
con tu conducta. No le pongas en la mañana en el espejo cuando se vaya a rasurar, eres como Sodoma y Gomorra. O te vas a ir al infierno. El pastor dijo, y todavía nos meten a nosotros. El pastor dijo que te vas a ir al infierno con tus borracheras y todo lo que haces. No vas nunca a ganar a tu esposo de esa manera. Cuando una esposa se calla y es santa delante de Dios y ora por él, mi huevo con chorizo, sí, mejor, y también te traje chilaquiles, mi amor. Y cuando una mujer comienza a entender esto, no estoy diciendo que una mujer se deje que la golpeen. Ninguna mujer cristiana debe permitir que le pongan la mano encima. Eso no es misericordia ni tampoco mansedumbre, es mensedumbre. Tú eres digna, ¿verdad? Eres una hija de Dios y tienes que reportar eso o a la policía o a tus pastores para que de alguna manera tengas protección. Pero tienes que mantener lo que significa la sumisión hasta que tu marido no te diga, pues tenemos que ver pornografía para poder realmente tener un mejor matrimonio. Discúlpame, pero no te puedo obedecer en esto. Pues pasa sobre mi cadáver, pero no te obedezco. ¿Por qué? Porque hay una ley superior que me dice, Dios está en contra de la inmoralidad. ¿Me entienden? O yo soy musulmán y tú eres cristiana, tienes que venir a mi religión. No voy a ir a tu religión. Pero tú tienes que someterte a mí. Eso, hay una ley superior a la ley del Islam y de la ley Sharia que me dice que yo no puedo someterme a una religión que es completamente contraria y antagónica a mi fe. Pero es que si no te vas de la casa, me voy de la casa, mi amor. Y tal vez si te vas un mes o 2 meses, recapacita y te vuelve a traer. Pero es el tiempo de probar nuestra fe. Es el tiempo de demostrar realmente en quién estamos creyendo. Vamos a contestar algunas preguntas muy importantes de carácter teológico. Número 1. ¿Se acuerdan de Daniel que leímos hoy en la mañana que Dios pone y quita reyes? ¿Por qué puso a Hitler? ¿Puso Dios a Benito Mussolini? ¿Puso Dios a Saddam Hussein? ¿Puso Dios a Mao Zedong en China? ¿Puso Dios a Maduro en Venezuela? ¿O a Petros en Colombia? Entonces la pregunta es, si no es realmente la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que Él pone y quita reyes. Vamos a comenzar. La voluntad de Dios es, apúntalo, permisiva y directiva. Esto es muy importante. Les dije que íbamos a hablar teológicamente. En otras palabras, Dios, su voluntad es que nadie se divorcie. Y Dios dice en Malaquías, es abominable el divorcio para Dios. Pero por causa de la dureza del pecado, Dios permitió el divorcio. No es su voluntad. Pero hay matrimonios tan tóxicos que si siguen igual o si siguen juntos, se van a acabar uno al otro matando. O van a acabar con los niños. Entonces, hay situaciones extremas donde Dios permite el divorcio y por eso en el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés la carta de divorcio. No es su voluntad, Él lo permite. No es la voluntad que Dios, para ti muchacha que me escuchas, que eres soltera, que te cases con un hombre que no es cristiano, no es su voluntad. Está claramente en 1 Corintios 6, que comunión hay entre Dios y las tinieblas, entre incrédulos y creyentes. Pero tú te casas con aquella persona y entonces te va mal en tu matrimonio y dices, oye Señor, ¿por qué no lo impediste que yo me casara con él? Porque Él te lo permitió. Él no era su voluntad que te casaras, pero si Él interviniera para poder quitar nuestra libertad, ha violado la característica más grande que nos ha dado, que es la libertad de escoger. Seríamos robots. Imagínate que Dios impida que ese camión que se echó en reversa mate a esa niña o que ese hombre haya abusado de esa persona. Dios, estamos en un mundo caído donde todo lo que está pasando no es obra de Dios, es de nosotros. Somos nosotros los que hemos llegado al punto del mundo en que estamos viviendo. Pero si no conocemos a Dios, no podemos entender. Veamos un ejemplo también en los gobiernos en 1 Samuel 8, para que comencemos por ahí. 1 Samuel 8, cuando el pueblo de Israel se rebela contra el profeta Samuel. Samuel, queremos decirte,
que no queremos ya que nos gobierne Dios. Oye, pero la voluntad de Dios es gobernar a través de la teocracia a ustedes. No, Samuel. Queremos que nos gobierne un hombre como todas las naciones. Versículo 4. 1 Samuel 8, versículo 4. Todos los ancianos de la Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos ya no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos. Capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 17. Entonces sabemos que el pueblo escoge a Samuel en contra de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia: después Samuel convocó al pueblo, yo saqué a Israel de Egipto, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Vemos el primer clásico caso en la Biblia del primer rey de Israel. Dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. Pues Dios no puso a Samuel. Dios permitió que Saúl gobernara. Y le dijo a Samuel, el profeta: dile al pueblo que escojan ellos a ese varón, y escogieron al peor, porque era muy bien parecido y lo que tú quieras y mandes, y sin embargo se convirtió Saúl en de los peores reyes que tuvo Israel. Ahora, en el libro de Amós, más adelante, el profeta Oseas, capítulo 8, versículo 4, Oseas 8:4, vean lo que dice este profeta: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Aquí vemos claramente que Dios no había puesto a muchos reyes que escogió el pueblo, sino que Dios les dio al pueblo cuando vio que el pueblo se rebelaba en contra de sus leyes. Vayamos al Salmo 106 y veamos otro caso que no fue la voluntad de Dios darle al pueblo cuando se cansaron del maná. Querían cambiar, que les trajeran Pizza Hut. Y dice el Salmo 106, versículo 14 y 15: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Aquí comenzamos a ver un camino de Dios. Cuando Dios ve que un ser humano, mira, Panchito, no es bueno que tú seas gay, que tú seas homosexual. Mira, Martita, no quiero que tú seas lesbiana. Te voy a llevar un mensaje el domingo a una iglesia el domingo, tus padres están orando por ti. Pero cuando Panchito pasa los 30, 35 años de edad, que es más difícil ya que dejen que no es adicción, ¿verdad? Es un problema de demonios en la mente en la que este muchacho o esta muchacha cayó. Y si el muchacho insiste en eso, entonces la manera de Dios es que entonces lo empuja para que toque fondo. ¿Quieres cambiar de sexo y quieres ser transgénero? No hay ningún problema, vas a acabar quitándote la vida. Dios entrega a los seres humanos o a los gobiernos o a las familias al deseo que insisten en tener cuando hoy le dicen: no gobiernes sobre mi familia. No te quiero en mi vida, no te quiero en mi matrimonio, no te quiero en mi nación. Muy bien, pero nos vemos al final. Prepárate para encontrarte al juicio con Dios. Entonces, no es la voluntad de Dios muchas veces que pase lo que sucede, pero Dios, si interviniera, repito, ya no habría libertad en el ser humano. Tercer caso, cuando el ser humano insiste en desear algo en contra de su voluntad, dicen, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante, Dios, 3 veces se usa la frase: Dios los entregó. Veamos esto, Romanos 1, 24 al 28. Por lo cual también Dios,
los entregó. Dios los empuja a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por segunda vez. Por eso Dios los entregó, por 2 veces ya van, a sus pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres también. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravía. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en tercer lugar, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Saben qué significa una mente reprobada en el original griego? Una mente reprobada es cuando una persona, cuando un ser humano llega a un punto en su vida en la que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Ya no sabe si esto es blanco o es negro. Para él es todo gris. Y cuando una persona ya no discierne y dice, es que yo no soy lo que nací, o yo sé esto, o yo sé aquello, va en contra de la naturaleza, esa persona ya perdió la brújula. Y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pues un día me preguntaban, ¿un día usted iría a alguna boda de gays? Jamás, Dios me libre. Tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata, dice en mi tierra. Entonces yo no voy a participar de las tinieblas, dice en Efesios capítulo 3, no participemos de las tinieblas. Tenemos que distinguir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No voy a agradar a la familia, ni aunque mi hijo o mi hija sean eso, no voy. Mi hijo te voy a seguir amando y mi hija te voy a seguir amando, pero no estoy de acuerdo en que participes en estos hechos vergonzosos con tu hombre o con tu mujer. Y aquí en la casa no entras con ese hombre, mi hijita, no entras aquí con esa mujer. Somos tus padres y te vamos a aconsejar, pero esta casa la respetas, porque lo que estás haciendo es vivir en pecado. Tenemos que ser y formar nuestro carácter de esa manera, santos de Dios. Entonces, estamos en un mundo, lo acabamos de ver. ¿Vieron los Juegos Olímpicos de Francia? La Santa Cena con una señora gorda judía que es transgénero, con 2 hombres, se ven las fotos, sin calzones, con sus órganos genitales de fuera, con un niño de 6 años junto con él. Después sueltan un caballo blanco, que es aparentemente la entrada del anticristo, que es el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Después María Antonieta, que en el siglo XVII-XVIII, ¿verdad?, incendió toda Francia y le mandó cortar las cabezas a todo el mundo, promoviendo la rebelión y la anarquía en las naciones. Todo lo que pasó en los Juegos Olímpicos, ni los que lo decidieron, ni los que lo planearon y desarrollaron sabían lo que estaban haciendo. Eran guiados por demonios. Fue una asquerosidad, una blasfemia contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Y después de que acaban los Juegos Demonios, los Juegos Olímpicos y todo el endemoniado que hubo ahí, mandan muchas naciones protestas al comité de los Juegos Olímpicos. ¿Saben ustedes lo que contestaron los que planearon y diseñaron estos Juegos Olímpicos? Contestaron, es que el mundo ya no le gusta el arte. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Es que el mundo ya dejó el arte. Oye, ¿qué tiene que ver eso con los deportistas, por el amor de Dios? O sea, mentes reprobadas, que ya no saben qué es bueno, qué es malo, le llaman a eso. Para ellos es arte. Y quieren hacernos que nosotros aceptemos eso como algo normal. Y cuando comenzamos a aceptar lo que el mundo está alabando y celebrando, los premios Grammy por aquí, por allá, y Hollywood, etc., como algo normal, es cuando caemos nosotros en la misma trampa, y dice uno de los salmos, en la trampa que hicieron cayeron, y en el hoyo que hicieron tropezaron. Y así está el mundo actualmente, completamente desorbitado, ya no distinguen qué es bueno y qué es malo. Ese es el mundo al que hemos llegado. ¿Por qué permitió Dios el mal en el universo? Bueno,
Dios está al principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay ángeles, no hay serafines, no hay querubines, no hay nada en el universo. Está nada más Dios. Y en ese momento, Dios, en su primer pensamiento que hubo, estaba la cruz. Antes de que Dios creara cualquier cosa, antes de nosotros y de los ángeles, en su pensamiento y en su propósito había una cruz. Entonces dice Dios, vamos a crear criaturas. Pero esas criaturas que vayamos a crear tienen que tener 3 probabilidades. Una, no vamos a crear nada. No, Dios es Dios, Él no necesita a nadie para ser Dios. No crear nada. Número 2, vamos a crear criaturas que siempre me obedezcan y que no haya el mal en el universo. Y número 3, vamos a tener esta opción. Vamos a crear criaturas que tengan la libertad de escoger entre el bien y entre el mal, entre un camino u otro camino. Pregunta, de esas 3, ¿tú cuál escogerías? Si me dices, pues yo hubiera escogido la primera, que no hubiera creado Dios nada. Filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo. Entonces tú no puedes creer que hubiera sido mejor no haber creado nada. Fue la pregunta que en el libro de Job, capítulo 3, él dijo, ¿por qué no me hiciste un abortivo? ¿Por qué de repente estoy con una familia y me quitas a mis hijos, me quitas mi casa, me quitas todo? Él no podía ver todavía el propósito al final de Dios, y lo que veía con sus ojos y lo que podía percibir Job era, no te entiendo, Señor. Y hasta el capítulo 42 entiende a Dios. Número 2, yo hubiera preferido que no hubiera mal y que jamás hubiera existido la violencia, ni las lluvias, ni los tsunamis, ni los robos, ni los asesinatos. Muy bien, hubiera sido una creación de puros robots. Nos hubiera dado programado Dios como un chico, una cuerda, ámame, 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 ámame. Pero para que hubiera una opción y las criaturas lo aceptaran libremente, es imposible que no hubiera otro camino. Es exactamente para aterrizar en una nación. Voten ustedes por Juan Camaney. Y el segundo candidato, no hay. O sea, el único candidato es el que está ya de dictador. Y ponen a otro de payaso, ¿verdad? Para que dizque le haga la contrapunta, pero sabemos que va a ganar siempre aquel. Y aunque voten por el otro, va a seguir esa dictadura en ese. Entonces, ¿hay libertad? No, ¿verdad? Hay libertad hasta que tienes la opción de escoger otro camino. Ahora, ¿cómo podríamos escoger otro camino si no hubiera el mal? ¿Cómo sabríamos que de tal manera amó Dios al mundo si Cristo no hubiera muerto en la cruz? ¿Cómo podíamos considerar y percibir la grandiosidad del amor de Dios si no hubiéramos conocido lo que le hicieron a su Hijo en la cruz? ¿Me van siguiendo? Entonces comenzamos a entrar en la mente de Dios. ¿Por qué Dios permitió el holocausto judío? Yo recuerdo que fuimos con mi esposa y hemos ido como 4 veces a Israel, y en uno de esos viajes entramos al Museo del Holocausto. Tú nos acompañas una vez, ¿verdad? Creo que el último viaje fue el más bonito. A ver si el año que entra vamos a Israel otra vez, si es que se calmaron las cosas. Y en el Museo del Holocausto, estábamos mi esposa y yo viendo, es una cosa tremenda el Holocausto ahí, el museo. Vi a 2 judíos llorando, uno ya grande como 60 y otra señora como de 80 años. Estaban llorando y le decía uno a su esposa, es que ¿dónde estaba Dios con nuestros familiares en el Holocausto? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y yo oí esa conversación, la dijo en inglés. Entonces me acerqué a la pareja y le dije, ¿me permiten darles un consejo? Y se voltearon a verme. Y me dijeron, sí, que le dije, quiero decirles y contestarles esa pregunta, que ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? Y le dije, ¿dónde estaba Dios? En la cruz. Cuando Él estaba crucificado, los griegos, filósofos, oye, si Dios fue el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que Dios diga que ame a su Hijo? Mira, nomás lo hicieron como chicharrón, un guiñapo humano, está completamente deshecha su piel, su cabeza, las espinas, los clavos. ¿Cómo puede Dios permitir esto? De acuerdo al pensamiento de los griegos. Y los judíos que estaban del otro lado, los fariseos, oye, ¿cómo es posible que diga que es el Hijo de Dios? Si en la Torá, en nuestro libro sagrado dice, maldito el que es colgado en un madero. Ese no puede ser Dios. Tanto los fariseos como los griegos
chocaron mental y filosóficamente porque no entendían la cruz. Que lo que ellos creían que era una locura era el plan más santo, más grandioso, la lucha donde el amor vence al mal. Pero nunca entendieron nadie eso, ni los discípulos. Todavía después en el camino de Emaús se seguían preguntando, este Mesías que nos dijo que era Jesucristo, tal vez no era él porque lo mataron y lo crucificaron. Todos se preguntaban, ¿cómo es posible que Dios diga que ama a su Hijo y a nosotros cuando permite que su Hijo sea torturado por hombres viles, pecadores como tú y como yo? Pero detrás de la insensatez se encuentra la sabiduría de Dios, porque lo sabio de Dios es más necio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios capítulo 1. Y Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Cómo es posible que nada más le digas a una persona, Cristo murió, fue crucificado, enterrado y resucitado, y esa persona, así nada más, tiene la vida eterna? Para ti es locura, para Dios es su sabiduría. Dios lo hizo a propósito para enloquecer la sabiduría de los seres humanos. A nosotros nos gusta lo intrincado y por aquí, y Richard Hawkins, y por acá, y los filósofos, y Laplace, y Carlos Sagan, etcétera, etcétera, y el ateísmo, y Dios escoge lo más sencillo, las semillitas, un pastor, el pasto, los árboles, para enseñarnos la grandeza de su nombre, la grandeza del universo, y la grandeza para que hasta el agricultor más inculto y el ranchero más inculto y el vaquero más inculto puedan comprender las parábolas de Jesucristo, que para el hombre son locura y no encuentran el significado detrás de las parábolas, más que aquellos que siguen a su Hijo Jesucristo. Ahora, podemos nosotros, en penúltimo lugar, darnos cuenta que la Biblia nos muestra de una forma muy, muy clara que Satanás, que significa el enemigo, apúntalo, el diablo significa el acusador, y Lucifer, que es el nombre propio de esta entidad maligna, significa el que alumbra o el que es la luz. Imagínense nada más, Lucifer. Entonces, los nombres del diablo, Dios me preguntó una vez un niño, oiga, ¿por qué creó Dios al diablo? Le dije, no, Dios no creó al diablo. Dios creó a Lucifer y él se volvió diablo. Entonces Dios no creó al diablo, ni Dios creó a Satanás tampoco, al enemigo. Él permitió que hubiera esta rebelión en el universo para mostrarnos la profundidad de su sabiduría. Entonces, el mundo nos muestra que este mundo en el que tú y yo vivimos, el planeta Tierra, está gobernado por las mentiras. Todas las personas que tú veas, ¿verdad?, tienen vidas que tú no te imaginas que ellos están viviendo. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cuánta gente, verdad? ¿Cuántos matrimonios los ves juntos de la mano y tienen 10 años que no se hablan? Viven bajo el mismo techo porque ya se acostumbraron, pero ya no hay ninguna comunión entre ellos. ¿Cuántos cristianos ves que entran a la iglesia y están como robots, verdad? Santo, 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 ya no más falta hacerse así. Salir de la iglesia de lunes a viernes, se portan como el anticristo y llegan el lunes a la iglesia, el domingo a la iglesia, y en lugar de llegar el domingo a tu iglesia a la que tú vas, buscar por quién orar. Ahí está doña Chole que le duele el estómago, ahí está doña Carmelita que le duele la panza. Oiga, la veo muy triste, doña Carmelita, no me permite orar por usted. Oiga, jovencito, te veo también muy amargado, muy triste, ¿no quieres que ore por ti? Entramos como si entráramos al cine, a la iglesia. Yo cuando voy al cine a ver una buena película, entro con orejeras, no me importa el que está junto ni aquí, mis palomitas y mi Coca-Cola de dieta. Pero no me importa a nadie, ¿verdad? Porque voy a ver el cine. Entonces, el domingo no es el cine en la iglesia. Tú tienes que entrar el domingo a la iglesia a buscar a quién ayudas. Buscar por quién oras. Buscar caras, a quién está triste, a quién veo por allá. Aquí no los ves, matrimonios que ya no se agarran de la mano, ni están abrazados. Tenemos que saber que vivimos para los demás. Y mientras más te preocupas por los demás, más felicidad encontrarás en tu vida. Pero es el secreto de la vida, vivir para los demás, vivir para servir y no estar esperando que nos sirvan. Esto es importantísimo. Entonces, veamos el ejemplo, nada más quiero que vean esto, con las preguntas que voy a hacer.
de las mentiras que vive el mundo. Número 1, ¿cómo es posible que en el siglo XX hayan creído ciegamente que venimos de Chita? Señores científicos y maestros de universidad que nos visitan, ¿cómo es posible que en el siglo XX se haya asumido y casi hasta dijeron es científico que hayamos venido de la famosa teoría de la evolución, que todo haya provenido de una sola célula? ¿Cómo es posible cuando la biología, los aminoácidos de la vida, que son los ladrillos, han impedido, impiden e impedirán la evolución? Biológicamente, la evolución, ateo que me escuchas, maestro de universidad, es imposible. Físicamente, la segunda ley de la termodinámica tiene un proceso que todo se destruye, todo se oxida, todo se echa a perder, el Sol está perdiendo millones de toneladas de masa. ¿Cuál evolución? No es cierto que haya una evolución en ninguna parte del universo. Todo tiende a un proceso que le llaman la entropía de descomposición. Todos estamos envejeciendo, perdiendo celularmente nuestra vida, el universo, todo se echa a perder, todo se oxida, porque se llama la ley de la entropía y en la Biblia la ley de la corrupción. Y en tercer lugar, 1954, le dan el premio Nobel de Medicina al doctor Hawkins y al doctor Crick y Watson, se los dan norteamericanos porque descubrieron la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y cuando descubren el ADN, genéticamente es imposible que el esperma de un chango produzca un perro, que un rinoceronte produzca un camello, que un delfín produzca un tiburón, que un águila produzca a un halcón. La genética y las células con las cuales todo está repartido en el mundo, peces, animales y seres humanos, contradicen y echaron abajo la evolución. En 1956, 2 años después, el 60% de los científicos norteamericanos se convirtieron. Y dijeron, yo no puedo seguir enseñando una mentira. Y todavía en algunas universidades se sigue enseñando que venimos de tu comadre la Chita. Increíble, ¿cómo es posible que lo hayamos aceptado? Número 2, ¿cómo es posible que el mundo siga creyendo que el comunismo-socialismo es la respuesta para la mejor sociedad? Cuando el siglo pasado, 100 millones de personas bajo regímenes como la Unión Soviética, bajo Stalin, murieron 20 millones. En la China, bajo Mao Zedong, 45 millones. En Camboya, bajo Pol Pot, 2 millones. En Corea del Norte, Vietnam, Laos, Etiopía, Afganistán, se demostró su fracaso total. ¿Por qué entonces en el siglo XXI, donde nos encontramos, se vuelve a desenterrar el comunismo y el socialismo, inclusive en este país? Gracias a Dios que ya esto está desapareciendo aquí, pero todo el continente americano, como lo vemos, y el continente europeo, creen que es la filosofía cuando se demostró en 1991, cuando cayó la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mikhail Gorbachev fue con el Papa Juan Pablo II al Vaticano y le dijo, hemos fracasado, el comunismo no puede funcionar por 2 cosas. Número 1, sacamos a Dios de Rusia, de la Unión Soviética, y número 2, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, si ya se demostró que no es viable, que no funciona, que no puede ser ninguna nación sostenida, ¿por qué hemos regresado a establecer, inclusive en este país, un sistema que está completamente corrompido? Donde los gobiernos tienden a poder apoderarse de los medios de comunicación, apoderarse de las mentes de los seres humanos, a restringir los medios de expresión, donde hemos visto claramente los abusos que hubo. Por eso fracasó, porque hemos desenterrado otra vez, porque no tenemos otra opción. La democracia tampoco funcionó. Decía Winston Churchill, la democracia es un poquito mejor de los gobiernos, pero no hay gobierno perfecto. Pero el peor es el comunismo-socialismo, donde esta nación estaba cayendo desde Barack Obama, que fue el que quiso
poner un socialismo donde el Estado tenga el control sobre las empresas, se convierte en comunismo donde viene la expropiación privada. En México, el año que entra, comienzan a expropiar las propiedades, si Dios no lo permite. En tercer lugar, ¿cómo es posible que el mundo haya creído en el nazismo? 85 millones de alemanes. Escuchen, 85 millones de alemanes, maestros de escuela, universitarios, médicos, abogados, antropólogos, ciencias políticas y todas las disciplinas académicas que me puedas mencionar. Un pueblo cultísimo, un pueblo intelectual, un pueblo preparado. ¿Cómo es posible que el nazismo los haya engañado? 85 millones de personas. Y que cuando se quita y se cae la cortina del telón, se ve lo que se encontraba detrás. ¿Cómo es posible que hayan podido creer que el nazismo iba a levantar a Alemania cuando fueron engañados por un hombre llamado, que más de 80 millones de alemanes fueron engañados y más de 12 millones de seres humanos fueron asesinados, 6 millones de judíos en las cámaras de gases? ¿Cómo es posible, en quinto lugar, que hayan aceptado imponer la ideología de género a nivel nacional? Que yo llegué a la escuela y que vea los cuadernos de mi hijo, donde están el pene de un hombre y otro niño masturbándose en el quinto año de primaria. ¿Cómo es posible que yo pueda ver los cuadernos, los que revisamos los cuadernos de nuestros hijos, los que tienen usted ahorita hijos pequeños, que tú veas eso y que tú no vayas a esa escuela y les digas, ustedes, ¿cómo enseñan esto a mis hijos? Mi hijo tiene 6 años de edad, está en un kinder casi. ¿Cómo es posible que crean que pueda tener un discernimiento sexual a esa edad? Y decirle que si no se siente hombre, que puede decir que es mujer, y que si siente mujer, no les diga a sus papás, porque si les dice a sus papás, entonces no lo podemos operar. Lo mandamos a que le hagan la operación quirúrgica y los papás no se pueden meter. Si yo hubiera, en mi época, ¿verdad?, que tenía a mis hijos chiquitos, hubiera detectado eso, yo no lo hubiera aceptado. Yo saco a mi hijo de la escuela, prefiero que sea un bruto santo y no un diablo inteligente. Fue lo que hizo la mamá de los Wesley. Tuvo 10 hijos casi, 8 fueron misioneros. Y cuando nacieron, ella fue lo que le contestó. Ay, mi hijo se va a ir a Harvard, y se va a ir a Princeton, y se va a ir a Oxford. Voy a mandar, ¿ves?, a Alemania a mi hija a que estudie confección y a Italia a que estudie esto y el otro. Y creíamos que mandarlos a Francia y Europea y por aquí y por allá, nuestros hijos van a ser grandes artistas o grandes esto, cuando lo estábamos mandando al matadero. Cuando me decían los padres, voy a mandar a mi hijo a España, voy a mandar eso, aquí, ¿sabes? Prefiero que esté en un hijo y darle yo educación, que lo que llaman, ahorita muchas iglesias están teniendo escuelas privadas, enseñándoles a los niños. Nosotros ya en México estamos en nuestras iglesias y ya tenemos una iglesia, una escuela grande, gracias a Dios, en Querétaro, en Toluca, perdón, y estamos ya diciendo a los padres, saquen a sus niños de las escuelas públicas. Prefiero que mi hijo, no, es que el gobierno no nos revalida los estudios, pues que no nos revalide, porque nos los revalida Dios y no el diablo. Y 1000 veces repito que mi hijo crezca bruto y santo que inteligente y diablo. 1000 veces mejor. ¿Pero por qué lo hemos aceptado? Porque no tenemos la información necesaria, ni tampoco percibimos el mundo como Dios lo percibe. En sexto lugar, ¿cómo es posible que el gobierno norteamericano, bajo el Partido Demócrata, haya autorizado las cirugías transgénero? En cada campaña de Kamala Harris había un camión abortando niños. ¿No lo vieron ustedes en las campañas? Afuera de la calle había un camión patrocinado por los demócratas y gratis todas las mujeres podían durante la campaña venir ahí y estaban abortando niños en los camiones. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que el mundo haya aplaudido la masacre y el genocidio de 1000 judíos el 7 de octubre del 2024, el año pasado, y que hayan acusado a Israel de genocidio con celebraciones públicas, bailando y celebrando de que los Hamas hayan matado a más de 1000 personas y siempre liberen Palestina, y no había manifestaciones diciendo liberen a los rehenes?
¿En qué mundo estamos? Esos rehenes, ¿saben ustedes que tienen a un niño de 1 año nacido de rehén? En las leyes de la milicia, jamás se permite, en las leyes de la guerra, que ninguna persona tome rehenes de civiles. Y esta es la primera vez que lo permiten. Y el Comité Internacional que ahorita está acusando a Israel de genocidio, no ha acusado jamás de genocidio, ni que entraron y mataron civiles y se llevaron niños de 10 meses, de 5 años de nacidos, jóvenes de 12, 13 años, muchachas que las violaron a todas, adultos y de la tercera edad, se encuentran como rehenes, todavía más de 50 en la ciudad de Gaza. ¿Por qué no los acusan a ellos de genocidio? ¿Por qué se fueron contra los que fueron víctimas, que fue en la nación de Israel, por el odio que el diablo le tiene a Israel? Y finalmente, ¿cómo es posible? Esto ya es el colmo. Que las universidades de Columbia en Nueva York, Oxford en Inglaterra, Princeton, Yale, escuchen esto, Harvard, Princeton y Yale, estas 3 universidades que son de las más prestigiadas en este país, ¿saben ustedes quién las fundaron? Pastores. Fueron fundadas Harvard, Princeton y Yale por pastores para entrenar pastores. Y son los baluartes más grandes actualmente de la inmoralidad, del anticristianismo, antifamilia, antimatrimonio, ante todo. Pues los estudiantes de Harvard, de Columbia, de Yale, se levantaron a protestar en las calles para decir: liberen a los palestinos. Nunca una protesta, por favor, liberen a los rehenes pro-palestinos, y todos eran musulmanes, la mayor parte de ellos. Nuestra hija Salem, que se acaba de casar, hizo una maestría en Harvard, y fuimos este año, a principios de este año, le iban a dar su diploma, lo hizo todo online. Yo le dije: no vas ni de chiste físicamente allá a Boston. Y la hizo todo por online, y ya pasó sus exámenes, ya se le dieron su major en ciencias políticas. Tuvimos que ir a Boston a la graduación, y estaba todo Boston rodeado con puros estudiantes. Abajo Israel, mueran los rehenes, denles gas. Arriba Palestina. Los estudiantes de Harvard. Le dije: ya ves, le dije a nuestra hija Salem, le dije: ya viste, ¿por qué no quisimos, y tu mamá y yo oramos para que no pudieras tú ir personalmente a ese centro de enseñanza? Porque está completamente degenerado. Y así hemos llegado a un siglo, hermanos, donde necesitamos abrir los ojos y ya. Ya no es posible que tú como cristiano sigas ciego, ni sepas lo que está pasando en el mundo, y creas todo lo que ves en la televisión y todo lo que oyes en las redes sociales. Ya, abre los ojos, ven a la palabra profética más segura. Acércate más a Dios. Dile: Señor, no entiendo esto, no entiendo aquello. Yo no puedo cambiar a mi hijo, yo no puedo cambiar a mi esposa, a mi esposo, no puedo cambiar San Antonio. Padre Santo, no soy Dios, lo reconozco, tú eres el Altísimo, pero yo quiero vivir cerca de ti. Quiero vivir en tu palabra, Señor. Quiero que me des paz y que cambies a mi hijo, que cambies a mi esposa. Te pido por mi ciudad, pero yo necesito comenzar conmigo. Tenemos que comenzar con nosotros mismos. Ay, hermano, quiero que hable con mi esposa. Y le pregunto: doña Chole, ¿y usted cómo está con el Señor? Usted quiere que ore por su esposo, ¿y usted cómo está? ¿Usted está bien con el Señor? ¿Está caminando con el Señor? ¿Está usted teniendo sus devocionales diarios? ¿Ama al Señor con todo su corazón? ¿Les da un buen ejemplo a sus hijos? Entonces no se vaya preocupando: por mi hijo le pasó esto, y mi hija anda por acá. ¿Y usted? ¿Usted qué? Mientras nosotros no cambiemos y nosotros no seamos transformados por el poder de Dios, no esperemos cambiar a nadie. Una jarra vacía no puede llenar vasos. Tenemos que llenarnos primero nosotros para poder llenar las vidas de la gente alrededor, principalmente de la familia. Si yo estoy vacío, ¿cómo quiero que Dios cambie a mis hijos cuando Dios quiere comenzar con mi propia vida? Para que podamos entender que no podemos ser lámpara de la calle, tristeza de la oscuridad, mientras nosotros vivamos en tinieblas y no obedezcamos a la fe y a la verdad de su palabra.
Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Padre, te damos las gracias por tan grande salvación que has hecho en nuestras vidas. Y de Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto sempiterno, que nos ruega ahora hacer las cosas que son agradables delante de Él. Dios te pide en este tiempo que nos encontramos, donde nos está dando un recreo corto tal vez, un respiro, cuando la descomposición de este país estaba a punto ya de oler a podrido, donde ya era una basura el gobierno y la sociedad. Dios en su misericordia, como en el tiempo de los jueces, manda a alguien a levantar los altares derribados por reyes malignos. Toda la historia del Antiguo Testamento son reyes, gobernantes que se levantaron contra Dios. Dios levantaba otro rey que levantara los altares y regresara al pueblo a la adoración del único y verdadero Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Dios ha hecho, tenemos que abrir los ojos, Dios ha hecho lo mismo con esta nación, tan grande esta nación, que mandó misioneros al mundo, esta nación que ha sido un faro de luz por casi 75 años. Esta nación que ha permanecido fiel en la palabra y en la Biblia, donde antes se leía la Biblia en todas las escuelas, donde las familias tenían conceptos y valores judeocristianos, y vinieron gobernantes a derribar todos esos altares, y viene Dios en su grande misericordia a levantarlos otra vez. Abramos nuestros ojos y veamos lo que Dios está haciendo, y digámosle: bendice alma mía Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias, el que nos sana todas nuestras dolencias, el que pone nuestros pies sobre la peña. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que nos libra del lazo, el cazador de la peste destructora, porque hemos confiado en Él. Y porque todos los que confiamos en Él, porque le conocemos y porque sabemos que Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros, mientras nosotros le obedezcamos, porque en la obediencia está el secreto de la bendición. Gracias, Padre, por tu palabra en estos días. Llénanos de tu espíritu. Discernamos, por favor, te lo pedimos con todo el corazón, lo que pasa en el mundo para ayudar a la gente a nuestro alrededor. Te pedimos por el presidente Donald Trump. Te pedimos, Señor, solo tú conoces su corazón, por su salvación, su familia, sus hijos, nietos. Te pedimos también, Señor, por Joe Biden, donde quiera que él se encuentre, por Jill, su esposa. Te pedimos por Kamala Harris también, Padre, que ellos puedan, nunca es tarde mientras tienen vida, acercarse y descubrir que tú existes, y que puedan arrepentirse de todas las males y la maldad que tuvieron en su corazón, porque tú eres un Dios misericordioso, que para eso viniste, a buscar pecadores y salvarlos como nos salvaste a nosotros en el pasado. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado
Hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.
You